Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a este espacio educativo. El día de hoy estamos en nuestra quinta clase de Ciencias Naturales para el grado de primero básico. Anteriormente ya hemos hablado sobre los seres vivos, cuáles son sus funciones, sus características y su estructura. También hablamos un poco sobre las células, cuál es la importancia de las células procariotas. Y el día de hoy vamos a dar inicio a un tema más, que es el tema de las células eucariotas. Recuerden que es importante tener a la mano un cuaderno donde anotar, encontrarnos en un lugar cómodo para hacer que esto sea un aprendizaje significativo y también elaborar cada una de las actividades y poner mucha atención. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con una pequeña actividad. Vamos a trabajar un juego. Entonces, vamos a usar EduPlay, es la EducaPlay, perdón, una aplicación en la cual vamos a hacer una actividad que es un test de conocimiento. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver. Esta es la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Le vamos a dar yo les voy a poner el link en los comentarios y ustedes van a poder ingresar. Vean aquí, por ejemplo, tenemos, ya iniciamos, listo. De los siguientes temas vistos, ¿cuál de estos pertenece a él? Los seres vivos, la herencia o la estructura de los arqueoditos. Muy bien. ¿Cuáles son las dos maneras de reproducción de los seres vivos? ¿Cuáles son los tipos de células procariotas? Bien, aquí vienen. Y van a encontrar diferentes preguntas. Van a poder jugar para que hagan una retroalimentación de los temas que ya hemos visto anteriormente. Bien, para iniciar el día de hoy, vamos a ver cuál es la función y estructura de las células eucariotas. Si recuerdan, las células procariotas son las que no tienen un núcleo como tal. El día de hoy ya vamos a empezar a hablar de las células eucariotas. Vamos a ver un video y luego vamos a utilizar un Padlet para que también puedan ir conociendo más de las células procariotas. ¿Ok? Vamos a poner atención. Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a explicar la estructura y los diferentes componentes de la célula, que como ya sabéis es nuestra unidad funcional. Esta célula va a estar formada por una serie de elementos y cada uno de ellos pues tiene unas características determinadas y unas funciones determinadas que van a hacer que la célula en su conjunto pueda llevar a cabo toda su función y toda su actividad. Como veis, lo que tenemos aquí es una célula eucariota animal, que de una forma mucho más circular y a diferencia de la célula vegetal carece de su pared celular, ¿vale? Que es una estructura más rígida que se va a encontrar por la parte externa de la membrana. Nosotros nos vamos a centrar en ver esta célula y lo primero que nos encontramos es su capa externa, que es la membrana plasmática. Es la estructura que estáis viendo aquí y se va a encargar de delimitar a la célula. Es una estructura que está formada por fosfolípidos y como veis en la imagen son dos capas de fosfolípidos que son las estructuras amarillas, pero si os fijáis en la parte externa hay otra serie de estructuras que están identificadas con otros colores, van a ser proteínas o glúcidos, ¿vale? Y si os fijáis hay diferentes proteínas que son las estructuras que están coloreadas de azul, va a haber proteínas que están en la parte superior, o sea solo se encuentran en la parte externa, hay otras proteínas que atraviesan toda la membrana y también hay otras que forman una especie de canal. Estas proteínas van a dejar un canal en su interior. ¿Con qué función? Con la función de que determinadas moléculas de la parte interior de la célula puedan salir al exterior. Y también ocurre al revés. Determinadas proteínas de la parte externa pasarán a la parte interna, pero siempre de una forma selectiva, es decir, van a pasar unas determinadas moléculas. Una vez que entramos dentro de la célula, nos encontramos con el citoplasma, que va a estar formado por el citosol y por el citoesqueleto. Y es la sustancia donde se van a encontrar inmersos todos los orgánulos, ¿vale? Es todo el fondo que estáis viendo señalado, pues eso sería el citosol y el citoesqueleto. Y el citoesqueleto, pues para que lo podáis entender, son una serie de filamentos o microtúbulos que van a dar forma a nuestra célula.
Además del citoplasma vamos a tener una serie de orgánulos y nos vamos a ir centrando en cada uno de ellos. El primero del que vamos a hablar es nuestro núcleo. El núcleo de la célula se sitúa normalmente en la parte central y tiene una forma de esfera, que es esta estructura que estáis viendo roja. Va a estar formada por una membrana nuclear que, como podéis ver, tiene una serie de puntitos que son unos poros, que al igual que en la membrana plasmática, estos poros van a hacer que puedan pasar sustancias o moléculas desde la parte interna del núcleo a la parte externa. ¿Este núcleo de qué se va a encargar? Pues tiene unas funciones muy importantes. Se va a encargar de regular tanto el metabolismo de la célula como la división celular, ¿vale? Además contiene el material genético, que es la información que se va a ir traspasando de unas células a otras, es la herencia que se va a ir dando al resto de células. Para que podáis entender la función de cada uno de los orgánulos, os voy a ir haciendo una comparación de cada uno de ellos con las diferentes partes de una fábrica. Por ejemplo, el núcleo, como ya os he dicho, se va a encargar de dar la información para que se lleve a cabo funciones que son de gran importancia. Eso en una fábrica, ¿qué sería? Pues sería la dirección, los jefes. Entonces, nuestro núcleo va a dar esa información y dentro de nuestro núcleo tenemos otra estructura, y es que es esta zona roja que se ve en la imagen. Este nucleolo solo se va a encontrar en la interfase del ciclo celular, es decir, solo lo vamos a ver aquí. Cuando se produce la división celular no vamos a encontrar el nucleolo. Una vez salimos fuera de nuestro núcleo nos vamos a encontrar otra serie de orgánulos que cada uno va a tener su función. El primero de ellos va a ser el centriolo, que es esta estructura verde que estáis viendo justo al lado del núcleo. Cada célula va a tener dos centriolos, van por pares, aunque aquí solo aparezca uno, son dos. Y son una estructura que está formada por una serie de microtúbulos y tienen su parte interna hueca. Estos centriolos van a tener una función muy importante en el proceso de división celular, pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Además del centriolo tenemos una serie de orgánulos, por ejemplo las mitocondrias, que tienen una gran importancia dentro de nuestras células. ¿De qué se van a encargar? Pues van a ser los encargados de producir energía al resto de la célula en forma de ATP. Imaginaros que en nuestra fábrica no tuviéramos generadores de energía, pues ninguna de las funciones se podría llevar a cabo. Pues nuestra mitocondria se va a encargar de producir energía y la estructura que veis tiene una membrana externa y en el interior tiene otra membrana interna que, como veis, está haciendo una serie de pliegues. Estos pliegues se denominan crestas mitocondriales. ¿Y qué va a haber en el interior de esta mitocondria? Pues vamos a encontrar material genético, que va a ser el ADN mitocondrial. Además vamos a tener también una serie de enzimas. Aparte de la mitocondria, también vamos a necesitar en nuestras células unos orgánulos que se denominan ribosomas. Estos orgánulos carecen de membrana y están formados por ARN y por proteínas. ¿Y de qué se van a encargar estos ribosomas? Pues van a ser los encargados de producir proteínas, ¿vale? Y a partir de estas proteínas pues se van a ir realizando otra serie de procesos. ¿Cómo podríamos compararlos con nuestra fábrica? Pues serían los trabajadores. Los trabajadores van a encargarse de que se vayan produciendo determinados elementos. En nuestro caso, que es una fábrica de zapatos, pues se van a ir encargando de ir produciendo este material. El siguiente orgánulo que nos encontramos es el retículo endoplasmático, que es esta estructura tubular membranosa que os encontráis justo alrededor del núcleo. Este retículo endoplasmático puede ser de dos maneras: retículo endoplasmático rugoso o retículo endoplasmático liso, que van a tener funciones diferentes. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque en su superficie lleva adosada una serie de ribosomas que, como hemos dicho anteriormente, se encargan de la síntesis de proteínas. Por tanto, ¿qué va a pasar en el retículo endoplasmático rugoso? Pues que se va a dar la síntesis de proteínas y también el transporte de las mismas. Por su parte, en el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas, por tanto su superficie es lisa, no se va a dar la síntesis de proteínas, pero se va a dar la síntesis de lípidos y su transporte. Además, también se van a encargar de la detoxificación de las células. Aparte del retículo endoplasmático, vamos a necesitar el aparato de Golgi, que es esta estructura azul que veis señalada en la imagen. Como veis, su estructura es muy semejante, pero si os fijáis bien, las partes laterales del aparato de Golgi están mucho más ensanchadas y vamos a diferenciar dos zonas. La parte que está más pegada al núcleo se llama zona cis y la parte que está más alejada es la trans, ¿vale? Las moléculas o las sustancias que vayan a entrar en el aparato de Golgi van a ir desde su cara cis, es decir, desde la que está pegada al núcleo, hacia la más externa, que es su cara trans. ¿De qué se va a encargar este aparato de Golgi? Pues se va a encargar de modificar aquellas moléculas que provienen del retículo endoplasmático, en este caso de las proteínas, ¿vale? Para que una proteína sea funcional es necesario que se dé su plegamiento y este plegamiento pues se produce en el aparato de Golgi. ¿Cómo podemos comparar estas dos estructuras con nuestra fábrica? Pues sería la cadena de montaje. Imaginaros
que nuestra fábrica de zapatos pues se va a ir fabricando la suela, los cordones o la estructura externa del zapato. Esto se produciría en el retículo endoplasmático, pero el montaje para que el zapato sea funcional se llevaría a cabo en el aparato de Golgi. A partir de este aparato de Golgi van a salir una serie de vesículas que se van a ir transportando por el resto de la célula. Y por último nos quedan otros dos orgánulos que van a ser los lisosomas y las vacuolas. Nos centraremos primero en los lisosomas, que son estas vesículas de color azul que están en la parte superior de la célula. Tienen una forma redondeada y van a tener una función muy concreta. Se van a encargar de limpiar la célula, es decir, si a partir del aparato de Golgi o del retículo endoplasmático se produce una proteína que no es válida o que no está bien plegada, el lisosoma se va a encargar de eliminarla. ¿Y este lisosoma de dónde procede? Pues se va a formar a partir del retículo y se va a empaquetar en el aparato de Golgi. Y nuestro último orgánulo son las vacuolas, que como veis se parecen mucho a los lisosomas, pero tienen una función muy diferente. ¿De qué se van a encargar? Van a tener una función de almacenamiento, es decir, se van a encargar de almacenar enzimas o de almacenar agua, que va a ser importante en la célula. Las vacuolas se van a encontrar en las células animales en un tamaño muy pequeño, mientras que en las células vegetales van a tener un tamaño mucho mayor, por lo que van a almacenar mucha más agua. ¿Y cómo podríamos compararlas con nuestra fábrica? Pues las vacuolas serían el almacén, donde vamos a ir almacenando los zapatos que se han ido fabricando, y los lisosomas de que se encargarían serían nuestro personal de limpieza, que van a ir eliminando todos aquellos zapatos o todas aquellas materias primas que no son necesarias. Bueno, pues esto sería la estructura de la célula y cada uno de sus orgánulos y sus funciones. Si se dan cuenta, prácticamente nos explicó completo sobre las células. Únicamente vamos a pasar a ver un poco nuestro PAL. Y luego ya pues vamos a pasar a hacer nuestra actividad de aprendizaje y con eso vamos a culminar. Vamos a colocarnos acá. Ustedes ya saben que la mayoría del tiempo yo les comparto en los comentarios los links para que ustedes puedan ver las herramientas que tenemos. Bien. Un pequeño significado y funcionamiento, cuál es el origen, cuáles son las diferencias entre las células eucariotas en animales, las células vegetales, las células de los hongos, las células de organismos protistas, cómo es su reproducción, que fue prácticamente todo lo que nos explicó en el video. Y el día de hoy, pues prácticamente lo que vamos a ir utilizando es esto, ¿verdad? El significado y el funcionamiento y el origen. Entonces, para terminar, este videito se los voy a compartir también para que lo puedan ver. Y ya con eso, pues prácticamente termino. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho.
El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga. Muy bien. Prácticamente entonces ya nos explicó, tenemos más que claro cuáles son las células procariotas y las células eucariotas. En este momento solo vamos a analizar un poco qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como tareas el día de hoy vamos a leer una hoja de información, el cual va a estar en los comentarios. Deberán formar grupos de 3 estudiantes y elegir al coordinador. Ahorita se los voy a colocar en la pantalla para que puedan ver. Muy bien, entonces para que todos sepan cómo vamos a estar trabajando la actividad de la clase. Bien, dice, deberán formar grupos de 3 estudiantes y elegir un coordinador. 2, colocar los datos completos de los integrantes para identificar la hoja de lectura informativa. 3, subrayar lo más importante. Pueden utilizar solo amarillo o naranja, de manera que se pueda leer lo subrayado. Abajo deberán colocar su comentario personal sobre el tema leído en un párrafo. Como mínimo 5 líneas por cada integrante. Identificar el párrafo que elaboró cada integrante del grupo y deberán escanear las hojas para realizar la actividad de la clase. Esa sería la tarea que vamos a estar realizando. Ustedes saben que siempre que tenemos pues nuestras clases, regularmente vemos algún video motivacional y demás. En este caso, el día de hoy, pues no lo vamos a tener porque nuestra clase ya fue muy larga, pero espero que se hayan pasado también como yo, que hagan su tarea y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.